Derecho de la información. Son como el todo el ordenamiento, la ley, las costumbres y los principios generales del derecho. Sin embargo, aquí juega un papel muy importante la jurisprudencia. No hay conflicto que no tenga referencia a una sentencia dentro de la ley. Derecho de la información es la rama del ordenamiento. Derecho a la información, que es el derecho subjetivo. Problema de la sistematización. ¿Qué es una sistematización? Es como un proceso de recuperación, tematización y apropiación de una práctica formativa determinada que al relacionar sistémica e históricamente sus componentes teóricos prácticos permite a los sujetos comprender y explicar los contextos, sentidos de fundamentos lógicos y aspectos problemáticos que presenta la experiencia con el fin de transformarlos y cualificar la comprensión. Sistematización como una recuperación de la experiencia en la práctica. Sistematización como producción de conocimiento. Sistematización como investigación social. Escribir o describir una práctica. Recopilar una información sobre una práctica. Ordenar información cronológicamente. ¿Para qué se sistematiza? La sistematización surge por la necesidad de conocernos, darnos a conocer y cualificar a las prácticas. La sistematización como un proceso de procedimiento de conocimientos a partir de la práctica tiene una utilidad en tanto cualifica el conocimiento que tengo la práctica y califica la propia práctica. Hay la opción de por lo que los propios actores, las prácticas, quienes realizan los procesos. Componentes del proceso de la sistematización: técnico, lógico, político, actitudinal y organizativo. En el técnico va metodológico, instrumentos, calidad de la información. En el lógico va costos, equipos, insumos, personas. En el político, qué quiere lograr con los resultados, a quienes van dirigidos, cómo presentarlos. En actitudinal, diálogo, trabajo en equipo, tolerancia y receptividad. En organizativo, grupo de trabajo, responsables, comunicación y asesorías. El régimen jurídico de la información en México. Como en otros países, existen un número importante de disposiciones generales o particular, como contenidos y objetivos distintos, incluso contradictorios, que informan el régimen jurídico de la información. En otras palabras, las disposiciones en materia de la información en México no responden a una visión del conjunto de manejo de la información. Se hacen expandiendo en el curso de los años para responder a los intereses más diversos y con una concepción distinta. El presente trabajo intenta exponer el marco jurídico de la vigente de la información en México. Importante precisar, por los extensos de la materia, se limitará a las cuestiones relacionadas con la información pública. En otras obras se exponen los aspectos relacionados con la protección de la privacidad y los bancos de datos. Además, y como ya se señaló, el derecho de la información se encuentra en las cruces de otras ramas del derecho para evitar repeticiones innecesarias. Serán las referencias respectivas a otros trabajadores
y desarrollen principios generales aplicables. Marco constitucional. El punto de partida del examen del marco jurídico de la información serán las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que regulan estas materias. Se analizará en primer lugar las libertades tradicionales, la prensa e imprenta, para considerar después las aplicaciones jurídicas de la forma constitucional. El derecho de la información vale la pena apuntar desde ahora que, de acuerdo con la concepción del autor, el derecho de información es la reformulación jurídica de las libertades tradicionales. Libertad de expresión. La libertad de expresión permite la libre manifestación de ideas a través de un medio no escrito, y la libertad de imprenta, cuando las ideas se expresan por un medio escrito. Esta libertad supone la facultad de todas las personas de manifestar sus ideas, pensamientos, opiniones por cualquier medio. Derecho de petición. La tercera garantía constitucional materia de la información se encuentra en el denominado derecho de petición, contenido en el artículo 8 constitucional, de conformidad de estas autoridades públicas tienen la obligación de responder por escrito y en breve terminado las consultas escritas que le formulen de manera práctica, respetuosa y particulares. El derecho de petición establece la obligación de que el escrito de respuesta sea congruente de la colección. El ejercicio de este documento de derecho merece algunas consideraciones. El primer término de la garantía constitucional establece que las autoridades públicas tienen la obligación positiva de responder por escrito. Sin embargo, no se precisan las características de las respuestas. Las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones tienen una importancia económica y estratégica que obligan a que quienes nos dedicamos a examinar los fenómenos de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad de la información desde el punto de vista jurídico, las analicemos tomando en cuenta las consideraciones su vinculación con los derechos fundamentales. Las telecomunicaciones nos sirven para comunicarnos a grandes distancias, sean por teléfono, ya por aplicaciones móviles, etc., y a los cuales pueden potenciar o amenazar. Deben ser vistas también desde el derecho constitucional. Un derecho fundamental a la información existe cuando dentro de las normas jurídicas hay una relación de carácter vinculado entre las personas y el Estado en atención a un objeto que corresponde a acciones positivas y negativas sobre la información a realizar por el Estado. Esta relación se devuelve materialmente en las dimensiones sustanciales, objetivas y especialmente del ámbito nacional e internacional.